Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. Bueno, buenas tardes. Esta ponencia surgió como parte del proyecto final para la clase de Sociología Industrial y Organizacional. Y la intención inicial era explorar cómo era el trabajo de un escritor. Y ya después de toda la revisión teórica y analítica de cómo abordar este tema, pues decidí basarme en la sociología de Pierre Bourdieu, y entonces de ahí son los términos de los que viene el título, ¿no? La producción cultural en el campo literario guatemalteco. Entonces, es una investigación muy exploratoria, ¿no? Y la pregunta inicial es: ¿cuál es la percepción sobre el trabajo de producción cultural en la literatura guatemalteca? Y para comprender cómo es este trabajo, ¿no? que hace un productor cultural, analizar la relación entre productividad cultural y económica, esclarecer el proceso de construcción de legitimidad en el campo literario y determinar la percepción sobre la autonomía. Bueno, entonces todo esto está cimentado en la obra de Pierre Bourdieu, especialmente en las reglas del arte. Y para iniciar con la construcción teórica, pues Bourdieu comprende un espacio social en el que están en juego dos capitales: el capital económico y el capital cultural. El primero obviamente se refiere a la economía, ¿no? A la posición social de acuerdo a los ingresos económicos, pero el capital cultural se refiere a prácticas, hábitos, gustos, y entonces ambos se integran cuando una persona toma decisiones, y a la toma de decisiones y a la posición en el espacio social es lo que Bourdieu comprende como hábitus. Este hábitus no es algo abstracto, es algo que se expresa a través de símbolos y lenguaje. Entonces, por ejemplo, algo como el uso de ciertas palabras, incluso la misma adecuación de si se usa o no tildes, por ejemplo, cuando escribe, o si una persona se viste de tal forma. Son muchas las variables que entran en esta expresión del hábitus, y se reproduce en la educación, ¿no? Esto también es un punto importante, cómo el sistema social y las élites quieren reproducir la forma en que se comprende la sociedad para que las mismas personas sigan en el poder. Entonces, en este hábitus también incluye la decisión vocacional a la hora de posicionarse laboralmente. Y digamos, si una persona decide ser escritor o incursionar en el campo del arte, se define el campo literario como el conjunto de todas las personas que se dedican a la literatura, pero que es un espacio en el que hay relaciones de poder, en el que está en juego quién va a determinar las reglas de la calidad. Aquí yo les puse quién es el mejor, como si fuera competencia, pero es una lucha por la autoridad en la calidad y por la toma de decisiones de quién entra y quién no entra al campo literario según las obras que esté produciendo. Entonces, para ilustrar este ejemplo, sobre todo para las autoridades académicas en la literatura, alguien como Paulo Coelho no entra en el campo literario porque lo que produce no es literatura, entonces se queda fuera. Entonces está siempre en juego esa negociación de reglas, digamos, y quién hace la literatura más seria y mejor trabajada. Y también está la lucha por la autonomía. Bourdieu tiene esta idea de que el arte sea como independiente totalmente de la posición política, de la economía, de cualquier cosa, y que un artista lo que tiene que lograr es como mejorar su calidad solo a través del uso de técnicas narrativas, de que sea algo puramente literario en lo que no intervenga ni la religión, ni la política, ni la economía.
Y entonces este es el arte por el arte. Esta intención también desprecia, digamos, el arte social o lo que conocemos como arte comprometido. Aquí eso Bourdieu lo vería como algo que no es de mucha calidad. Y también se desprecia al arte burgués, que es lo que se entiende arte para un público con fines comerciales, digamos. Eso también queda despreciado. En esta cita yo les presento el perfil de un artista para Bourdieu, así su ideal de artista. Y la cita dice: las grandes revoluciones artísticas no proceden de los dominantes, que nada tienen que objetar a un orden que los consagra, ni de los dominados, a secas, cuyas condiciones de existencia y disposiciones condenan a un ejercicio rutinario de la literatura, y que tanto pueden engrosar las filas de los heresiarcas como las de los guardianes del orden simbólico. Pertenecen a esos seres bastardos e inclasificables, cuyas disposiciones aristocráticas, asociadas a menudo a una procedencia social privilegiada y a la posesión de un gran capital simbólico, sustentan una profunda alergia a los límites sociales, pero también estéticas, y una intolerancia altiva hacia cualquier compromiso con el siglo. Es decir, Bourdieu nos está hablando de gente, de aristócratas o burgueses, digamos, gente de una posición social privilegiada, que tengan las herramientas de cuestionarse el orden social, y para él ese es el ideal de un artista. Bueno, entonces a partir de esta teoría yo hice el diseño metodológico. Es un estudio cualitativo, exploratorio a nivel micro. La muestra es no probabilística. Entrevisté a productores culturales que tuvieran estudios universitarios. Todos tenían más de un libro publicado en alguna editorial guatemalteca, e históricamente corresponden a la generación que se benefició del boom editorial de finales de los años 90, es decir, son post generación X, digamos, es la generación que viene después de la que se llama generación de posguerra, que tampoco nadie nunca supo definir bien. Entonces es gente que se encuentra, digamos, a medias con su carrera literaria. Y lo trabajé con entrevistas semiestructuradas y hice análisis con matrices comparativas. Entonces, empezamos la entrevista. La primera pregunta era: ¿qué es un escritor? Para comenzar a tragar el tema. Y bueno, pues uno de los informantes me dijo que si alguien se dedicaba a la literatura y no se definía a sí mismo como escritor, era un ahuevado, que él con todo el orgullo decía que era un escritor. Entonces este término, pues la principal definición que me dieron los informantes es que tiene que ser alguien cuya obra perdure en la posteridad, no sé, que él mismo como escritor tenga la intención de que en algún momento sea divulgado hacia un público y que perdure en el tiempo. Luego está un poco el debate entre si es necesaria una publicación o no. Para los informantes dijeron que bueno, sí, una publicación es como el título, ¿no? Ya sos escritor, pero que también una informante me mencionó esto de un diploma metafísico, sobre todo porque escribir es un proceso de introspección en el que está todo un desarrollo intelectual que es importante más allá de un resultado en hojas de papel. Y también, exceptuando uno, el que me dijo esta cita, los demás definieron que ser escritor es un oficio porque es algo que no trae ganancias económicas. Así, entonces, todos tenían una profesión que los respaldaba y, digamos, como algo aparte, se dedicaban a escribir. Entonces, digamos que en cierto punto, entonces, esta actividad de ellos es independiente del peso económico, por lo que podría haber cierta autonomía en lo que ellos están haciendo. Por otro lado, tomando
como referencia a la cita de Bourdieu en el que mencionaba la inconformidad con los cánones establecidos para poder trascender en el arte. Yo les preguntaba a los informantes sobre, bueno, ¿qué piensan ustedes de la rebeldía, de la inconformidad? Y entonces una de ellas me dijo, la literatura en sí ha funcionado como ese móvil de rebeldía también a lo largo de su historia, ¿verdad? Entonces, no solamente por el juego y por lo lúdico, sino porque también es inherente en el hombre y muchos hombres ese plantarse frente a la realidad de alguna manera y cuestionarla. Y entonces estos dos elementos están muy ligados, porque es también la rebeldía contra, por ejemplo, las reglas gramaticales, en cómo voy a manejar yo el lenguaje, cómo lo voy a modificar para plasmar cómo es lo que yo interpreto del mundo. Y entonces, y ahí es donde entra en juego la creatividad, que es lo que permite configurar el estilo propio de un escritor. Entonces, acá cuando yo toqué este tema con los informantes, fue para mí muy grato saber que ellos realmente, la opinión que mantenía era contraria a lo que yo había leído en la teoría. Porque me dijeron, no tiene por qué haber una contradicción entre escribir para un público y en el arte. Ahora, eso no quiere decir que sean la misma cosa, pero que hay toda una estética, digamos, de cómo usar un lenguaje sencillo, ideas sencillas que se puedan transmitir y que también la literatura pueda salir de la élite intelectual que la maneja. O sea, no tiene por qué desdeñarse de ninguna forma que se pueda hablar en un lenguaje sencillo y no, no sé yo, las grandes obras complicadas que al fin y al cabo ya nadie más las va a leer. Y luego, profundizando un poco más sobre esto, pues me dijeron que la estética es este medio para transmitir un contenido. Y ellos hicieron más énfasis, digamos, en que los temas de una obra literaria toquen temas profundos y no tanto, digamos, los recursos literarios, la riqueza en el lenguaje, sino que es la profundidad con la que logra impactar al lector en el contenido, ¿no? Que logre agarrarte las vísceras y jalarte, me dijo una informante. Y que realmente ellos consideran que la calidad al final se decide con el tiempo. Acá, o sea, que en cuanto más adelante el público decida que pues sí fue una buena obra literaria, sin embargo acá pues entra en juego cómo se escribe la historia de la literatura, pero eso es algo que ya no toqué en la investigación. Ya para ir aterrizando sobre la forma en que esto se maneja en Guatemala, me hablaron de 3 tipos de editoriales, ¿no? Que hay las editoriales que sí tratan de tener una comunicación con los escritores y que, ¿no? Y para mejorar la calidad y que ven la publicación también como otra rama artística, pero que también hay editoriales que se dedican solo a cambiar el contenido de las obras para que sean más mercadeables y editoriales que solo funcionan como imprentas. Y esto pues incide en el mercadeo de bienes simbólicos y en este punto un informante decía que el marketing tiene que ser otra cosa, o sea, que el contenido de la obra literaria sea el que el escritor quiere, que sea de calidad y aparte pues ya los editores que lo mercadeen como quieran, pero que no se cambie el contenido para que se venda, sino todas las partes que son como que están fuera del texto. Y destacaron, ¿no? Que en Guatemala no hay crítica literaria y la única persona que mencionaron como crítico es un profesor de esta universidad. Y también mencionaban el problema de la educación para que haya un público que reciba las obras literarias. Ellos decían que si no, o sea, que esa es una base necesaria para que pueda haber consumo de obras literarias, pero si ustedes recuerdan la teoría de la violencia simbólica de Pierre Bourdieu, en la que no es el sistema educativo está hecho para beneficiar a la misma élite que lo sustenta. Entonces, realmente, ¿cómo es
es un poco ambivalente el papel, entonces de dar clases de literatura en el que se tiene que incentivar la creatividad y los cuestionamientos en un sistema que oprime, entonces es un poco cuestionable. Y ya para terminar, pues no podemos definir a los productores culturales como transgresores del lenguaje y a partir de eso de la sociedad, que la calidad literaria sí puede llegar a las masas, que no hay por qué circunscribirlo a una élite, ¿no? Y que esto es algo que ya es otro tema, pero sí hubo menciones sobre la validez del espacio virtual para difundir las obras literarias, aunque todavía se depende de la publicación en papel. Y lo que les mencioné del rol ambivalente de la educación. Y finalizo con esta cita de otra informante que dice: mientras alguien no te enseñe que la literatura está en todas partes, que vos sos literatura, que tus amigos son literatura, que la historia de tu familia puede ser literatura, estamos perdidos. Muchas gracias. En segundo lugar, tendremos la presentación. En segundo lugar, tendremos la presentación del estudiante Freddy Pérez, de cuarto año de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el tema Un mundo sin arte, antropología de lo lúdico y estética de la libertad. Bien, lamento no haber preparado una presentación, pero espero que el ensayo que he preparado sea lo suficientemente explícito. ¿Por qué estudiar el arte desde la antropología? Creo que he revisado algunos textos de antropología y creo que son muy limitantes y aún no significan una antropología del arte. Muchos están centrados, como pude ver, solo en el significado o la función que podrían tener ciertas artes para sociedades precapitalistas. Tuve esta reflexión hace unos días cuando estaba escribiendo esto. Se las voy a leer. Si se me pidiera, esto es un ejercicio como de fantasía, lo pensé nada más, si se me diera la oportunidad de conocer algún solo aspecto de la sociedad del futuro, un solo aspecto de su sociedad para conocer cuáles son las condiciones de su vida, si se me diera a elegir un solo aspecto, es decir, las condiciones no solo de vida material, sino en realidad las condiciones de vida espiritual del mundo del futuro, elegiría conocer el aspecto del arte. Porque creo que el arte, lo que le sucede al arte, refleja mucho de lo que está pasando con la sociedad. Porque el arte, para mi concepción, no es simplemente una forma de expresión o un ejercicio, sino una manifestación de que la gente está viviendo condiciones de vida adecuadas, con cierto bienestar social. Como escucharon, titulé a mi ponencia Un mundo sin arte. Cuando me refiero a un mundo sin arte, no estoy haciendo una pregunta, tampoco estoy haciendo como un oscuro vaticinio hacia la sociedad del futuro. En realidad estoy haciendo una afirmación, si no es que una denuncia por los millones de personas que alrededor del mundo, principalmente las clases más pobres, pasarán la mayor parte de sus vidas alejados del ámbito artístico. Un mundo sin arte es una anomalía histórica, es decir, una vida de ausencia del arte no es normal, lo cual se comprueba al analizar los distintos tipos de sociedades en la historia. La fealdad de la arquitectura industrial y la pobreza urbana son las consecuencias del modo de producción de la sociedad imperante,
que funcionan como un despojo organizado, las consecuencias históricas de la separación del hombre y del producto de su trabajo, que se reflejan con consecuencias desastrosas sobre la vida humana, no solo como la ausencia de estética en la vida, en la apariencia, en la arquitectura, sino también como una decadencia en la forma de vida, en la forma de desarrollarse plenamente como personas. Creo que el lugar que cada individuo ocupa dentro de la sociedad, el lugar económico, en su clase y en su trabajo, determinan de una manera muy clara el tipo de experiencia que cada individuo tiene de su propia sociedad. En este caso, la sociedad que hablamos es una sociedad imperada por la producción de mercancías, que también determina el tipo del tiempo, la forma de experiencia de tiempo que tenemos en nuestra vida diaria. Por eso estas reflexiones de primero surgieron tal vez de una forma más vivencial en la experiencia, una experiencia muy común a todos, la forma de trabajo, el tiempo que uno gasta diariamente en la actividad, la energía gastada, que es distinto para determinados individuos dentro de una sociedad organizada. ¿Qué es el arte? Al hacer la pregunta de esta manera, nos estamos privando de antemano el acceso a todo un campo de la experiencia humana. El arte no es solamente otro objeto en el mundo. El que sea bello no nos dice nada, también la naturaleza nos parece bella. Como experiencia y representación es la pura manifestación de la vida. No hay concepto de arte como no hay concepto de vida. Su origen antropológico, que es lo que trato de desarrollar un poco acá, se encuentra en cierta capacidad lúdica característica de los animales superiores. Esta idea fue tomada de un texto que encontré de Johann Huizinga, que es un historiador que se especializa en historia medieval, y un texto que escribe que se llama Homo Ludens, exactamente. Expresa, creo que él es el primero en expresar esta idea, no encontré otro. El juego, nos dice, en sus formas más sencillas y dentro de la vida animal, es ya algo más que un fenómeno meramente fisiológico o una reacción psíquica condicionada de modo puramente fisiológico. El juego, en cuanto tal, traspasa los límites de la ocupación puramente biológica o física. Es una función llena de sentido. Al ampliar el concepto de arte como una forma previa a la institucionalización del arte, al rastrearlo hasta la función lúdica que tiene determinados seres vivos, trato de demostrar con ello que el concepto, que el enunciado que está en el título de Un mundo sin arte es en realidad un enunciado sin ningún sentido, porque ningún grupo social está carente de la experiencia artística. Cuando miramos que un grupo social en una sociedad nos parece que no tiene arte, en realidad lo que estamos viendo es una forma de organización que genera miseria, formas de dominación y de exclusión de la oportunidad de tener una forma de vida más digna, una forma de vida con cierto bienestar. Entonces, al mencionar esto, estoy diciendo que cuando estoy hablando de arte, en realidad estoy usando el arte para hacer una crítica a nuestra sociedad y una crítica a la forma de vida. El juego es una actividad primaria, puesto que es común tanto al animal como al ser humano. Por lo tanto, no puede basarse en ninguna conexión de tipo racional, porque el hecho de fundarse en la razón lo limitaría al mundo de los hombres. Lo lúdico es el puente que se tiende entre la naturaleza y la sociedad. El arte, considerado como juego, no es, en esencia, una actividad superior del espíritu o un privilegio de las clases dominantes, sino una necesidad vital. Lo lúdico abarca toda una gama de juegos que, en todo caso, presentan una marcada tendencia estética. Lo lúdico no origina lo estético, le es inherente. El paso de lo lúdico a lo artístico está en la necesidad de significar. Significar no quiere decir primeramente que un mensaje se comunica entre sujetos, sino que éste tiene sentido para una comunidad. Es decir, que lo estético, al cobrar cierto sentido, se convierte en un símbolo en cuya representación la comunidad se reconoce. Todo arte presupone una comunidad comunicativa que lo identifique como tal. O sea, hay un problema nociológico antes que el axiológico. Una ciencia de arte, teoría y crítica
solo viene luego de que la actividad artística general ha tomado cierta autonomía con respecto a otros ámbitos de la vida en sociedad. Esto es importante para comprender por qué en nuestro mundo actual muchas de las obras de arte están privadas de sentido para la mayoría de los hombres. En el mundo precapitalista, las sociedades humanas tenían una experiencia artística muy distinta a la nuestra. Hace un tiempo encontré un texto, no recuerdo el autor, pero era alemán, en que su propósito era encontrar el origen del arte, de una forma muy distinta que esta, el origen del arte en las sociedades primitivas. Él dice que las sociedades más primitivas, usando una clasificación muy antigua de la etnología, que son aquellas cazadoras recolectoras, identifica algunas sociedades en el estrecho de Magallanes y Tierra de Fuego, y también en los grupos indígenas australianos. Describe que en la vida de estos hombres la necesidad estética es enorme. Todos sus utensilios, armas y demás objetos eran meticulosamente embellecidos por decorados que van de los más simples diseños hasta los más elaborados. Su desnudez era ornamentada con una gran variedad de objetos trabajados especialmente, incluso con materiales perecederos como plantas y pinturas corporales. En el delirio de las fiestas rituales, todos estos rasgos eran más evidentes. Estas actitudes les harían pensar a muchos que, como prueba de la irracionalidad de los primitivos, estos preferirían lo bello antes que lo útil. Hago estas preguntas. ¿Es esencialmente un comportamiento irracional? ¿Le podemos llamar arte a la simple ornamentación? ¿Por qué los hombres no se conforman con hacer artefactos meramente útiles, sino que además tienen que ser bellos, aunque esto no signifique mayor tiempo para elaborarlos y sin que ello sea una real ventaja frente a otros objetos sin decorar? Y en definitiva, ¿es la fiesta? ¿Qué es la fiesta como suprema irracionalidad? El viejo Hegel decía que si la realidad nos parece irracional, para comprenderla necesitamos inventar conceptos irracionales. Esto está citado por otro autor que utilicé para estos estudios, se llama Jean Dubignon. El libro es El sacrificio inútil, es un texto antropológico, pero también casi filosófico. Parece filosófico y no tan rígido por esta misma causa, porque ciertas actividades lúdicas no son captables por el pensamiento racional, es decir, escapan a la conceptualización y por lo tanto son actividades negativas de la sociedad. Estas actividades, por antonomasia podemos decir, no comunican nada. Se ha hablado mucho de que el arte tiene una función comunicativa, pero la estética en realidad no tiene una función esencialmente comunicativa. Puede ser utilizado para hacer eficiente la transmisión de ciertos significados. Sin embargo, como lo vemos en las artes lúdicas, que yo defino como la fiesta en general, que incluye la música, el baile y otros derivados como el canto y la poesía, solo expresan un estado de existencia muy distinto a una comunidad racional que identifique este tipo de arte. Entonces quisiera pasar a la parte de la fiesta como un hecho artístico total. Podemos comenzar a acercarnos a estas cuestiones al tomar a la fiesta como lo que en realidad es una forma superior del juego. La fiesta es un nombre genérico que usaré para referirme a un tipo estructural de actividad humana que caracterizo como un hecho social total, en que los individuos suspenden de manera momentánea su funcionalidad social para disolverse en un cuerpo colectivo que activa determinados símbolos y que usa de la función estética como eficacia en la celebración, y que además, esto es importante, cuenta con una estructura temporal propia. La fiesta es comunidad, es la forma de comunidad misma en su forma más completa. La fiesta es siempre fiesta para todos, nos dice Gadamer, otro autor que consulté. También señala que lo característico de la celebración es que no lo es sino para aquel que participa en ella. Recordar esto entraña que así se interpela críticamente a nuestra vida cultural con sus lugares para el disfrute del arte y sus episodios en forma de experiencia cultural que nos libera de la presión de la vida cotidiana. Por varias razones, la etnología, creo yo,
ha prestado atención a la festividad solo de manera descriptiva, quizás por considerarla una mera ocurrencia de la vida en sociedad o porque carecería de relevancia frente al motivo estructural que la anima. Personalmente pienso que su abandono se debe a que en su dinámica misma y como experiencia es, como decía Gadamer, incomprensible si no se participa en ella. Participar en una fiesta significa despojarse de sí mismo para poder hundirse peligrosamente en el delirio colectivo sin otra finalidad que la festividad misma, lo cual es creo que ya es mucho pedir para un investigador. En la fiesta encontramos todas las características con las que Huizinga define provisoriamente al juego: cierta libertad de participar en el gozo que se encuentra en ello. Es una actividad lúdica en la que fuera de la vida corriente se actúa como si se fuera otra cosa. Sucede dentro de un determinado espacio como límite y con una vivencia propia del tiempo. Crea un cierto orden que lo vincula con el campo estético. Crea expectativa, tensión, incertidumbre, azar. Espera una resolución. En esto el autor Johan Huizinga encuentra ciertos índices de una ética en la estética. La fiesta está presente en todas las sociedades. Sus tipos varían dependiendo qué tan lejos estén de la forma elemental del juego. Su extremo contrario son las actividades institucionalizadas. Vemos que bajo el influjo de la sociedad moderna, todas las formas artísticas quedan bajo el régimen del capital. Las formas se institucionalizan y pierden cierto carácter. Sin embargo, las artes lúdicas siempre constituyen un peligro que se puede siempre salir de las manos. El trance, la posesión, el ritual, la fiesta moderna. No es difícil ver en ello al teatro mismo. Caracterizo la fiesta como un hecho artístico total. En su dinámica, todo se torna estético. Los objetos que la acompañan deben ser bellos para garantizar la eficacia de los símbolos. La superabundancia y el derroche de recursos evita momentáneamente la acumulación privada como una forma de diferenciación social. Música, baile, canto son inseparables en su origen. Todo en el campo del juego está dispuesto para redimir el cuerpo de las responsabilidades sociales, para hacerle retornar en una unidad perdida entre la naturaleza y la humanidad y entre los hombres mismos. Este es un carácter muy importante de la fiesta que, como decía, no es esencialmente una contemplación artística o interpretación o crítica de un objeto o de una imagen, sino involucra el cuerpo mismo, lo hace salir de las posturas que están determinadas por la sociedad. Recuerdo cuando en una parte de mi vida estudié teatro y un acto tan simple como sentarse en el suelo es visto de una forma mala por la sociedad. Entonces el mismo baile desenfrenado saca el cuerpo de sus ataduras, saca el cuerpo de esa racionalidad, de esa funcionalidad determinada por su función económica. Es algo importante para ver qué tipo de actividad estamos hablando. A la sociedad del mundo actual, dominada por una economía de producción mercantil y el desarrollo tecnológico, bajo resguardo del Estado moderno, este tipo de festejos resultan increíblemente escandalosos, y sin embargo persisten, irrumpiendo inevitablemente en el continuum del tiempo. La racionalidad dominante procura que toda actividad humana esté definida en función a su utilidad a la producción, o que por lo menos no la obstaculice. La actividad humana que no se relaciona con la producción de la sociedad como sistema es fácilmente prescindible. Por otro lado, el arte no se resiste a su instrumentalización, pero donde quiera que persista siempre se recorre el riesgo de que se salga de su control. El arte como fiesta es una vivencia colectiva. Desbordante de vitalidad que incita a la subversión del cuerpo individual. Bueno, el texto continúa de esta manera, describiendo la actividad festiva y su posición, no en la historia, sino su posición bajo este tipo de sociedad en el que vivimos. El autor Duvignon, el cual estuve revisando, hace el trabajo antropológico, etnológico de algunos casos en la actualidad de este tipo de fiestas. Creo que el término fiesta es utilizado para muchas situaciones, sin embargo, creo que de esta forma se va limitando a qué me refiero. El autor hace el trabajo con las bandas en Fortaleza, en el sudoreste de Brasil, ese tipo de actividades que hacen de origen africano, cristiano y esta mezcla de tradiciones. También hace un trabajo
en el que describe una especie de trance que hacen los nómadas del desierto en el santuario de Sidi Sortán. Esto es en el sur de Túnez. También incluso hace un trabajo aquí en América. Se refiere a las peregrinaciones indígenas y populares a la Basílica de Guadalupe. Entonces, en este último caso, expresa el tipo de derroche y de regalos y ofrendas que se llevan a la basílica y lo relaciona con la categoría del don. Sin embargo, este don dice que es un don hecho a la nada, hecho como un derroche mismo, sin otra funcionalidad que ella misma. Por eso el texto se llama el sacrificio inútil. Dice que ese tipo de actividades, por ser desinteresadas en su misma esencia, describen este tipo de negación de la misma sociedad. Sin embargo, como ya mencioné, todas estas actividades pueden ser de una forma institucionalizada, en tanto que produzcan ciertas ganancias que al final de cuentas se acumulan en forma de capital. En conclusión, con esto quisiera terminar ya rápidamente. Otro texto del cual me basé y creo que es importante mencionarlo antes de que termine, ese es un texto de Nietzsche. No sé si él fue el primero también en sugerir este tipo de investigaciones en el origen de la tragedia. Describe una forma de crítica social a través del arte mismo. Creo que si termino solo leyendo esta cita en cómo describe Nietzsche la fiesta, nos puede dar un poco más la idea, un poco más densamente de lo que describo. Dice Nietzsche: bajo el embrujo de lo dionisiaco, no solo se cierra de nuevo la alianza entre los hombres, también la naturaleza enajenada, hostil y subyugada, elevada nuevamente su fiesta a la reconciliación con su hijo perdido, el hombre. Ahora el esclavo es un hombre libre. Ahora todos rompen las rígidas y hostiles delimitaciones que la penuria, la arbitrariedad y la descarada moda han establecido entre los hombres. Cantando y bailando se manifiesta el hombre como un miembro de una comunidad superior. Y luego, de manera maravillosamente exacta, para mi parecer, sintetiza: el hombre no es ya un artista, se ha convertido en una obra de arte. Creo estas partes que les he leído de este ensayo realmente es la primera parte de un trabajo que estaba elaborando, pero no cupieron todas las partes para este momento ni para el tiempo. Sin embargo, incluyen posteriormente una crítica social directamente con los objetos de arte como mercancía. Y para finalizar, tengo algunos esbozos de una estética que puede surgir de este tipo de actividad. Entonces creo que pueden quedar para las preguntas otro tipo de elementos. Muchas gracias. El tercer tema que tomaremos hoy estará a cargo del estudiante Alejandro Quiñones, estudiante de antropología, miembro del Seminario Permanente de Discusión Metodológica y Teoría Crítica en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. El tema que nos presentará será Repensar la literatura de posguerra en Guatemala, esbozos para una interpretación crítica del arte. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradecer por el espacio. Yo creo que son pocos los espacios académicos que se abren para hablar sobre los temas del arte. Y específicamente, digamos, en lo que va, digamos, a tratar de explicar un poco mi ponencia es la literatura. Entonces, creo que en general las ciencias sociales están en una deuda histórica con el arte, ya que no se ha, digamos, roto esa barrera de únicamente entender al arte desde la estética, de la mera apreciación, digamos, de la belleza, si lo queremos ver de esa forma, y pasar a un análisis del arte como un elemento que genera vínculos, que genera relaciones sociales, que está sujeto a que lo atraviese también el poder. Y de esta manera creo que en particular la antropología también tiene una deuda histórica con el arte,
y con la literatura como una cuestión, digamos, aún más específica. Sin embargo, yo creo que es necesario hacer una crítica y digamos, una crítica responsable y para entender los procesos que ha, digamos, suscitado alrededor del arte, como lo mencionaba Beatriz, digamos, en Guatemala la literatura ha tenido un proceso bastante interesante, bastante rico. Durante la época del conflicto hubo una producción literaria, digamos, bastante fuerte, bastante importante, algunos nombres reconocidos, otros no tanto, y eso yo creo que es la responsabilidad, creo yo, de la antropología y de las ciencias sociales, saber por qué algunos resaltan más, por qué otros menos, y esto únicamente lo podemos hacer posicionándonos, creo yo, desde un pensamiento crítico, lo llamo yo, en el sentido de querer ver los procesos como, digamos, más profundamente, digamos, como Marx decía, de ser radical, pero ser radical en el sentido de ir a la raíz de los fenómenos, escudriñar entre la historia cuáles han sido los procesos de transformación social o que han influido también en mantener el status quo como se ha venido dando, digamos. Entonces, voy a iniciar, digamos, presentando tal vez desde dónde estoy pensando mi tema, desde dónde estoy haciendo esta reflexión, que más que una investigación terminada es un inicio, un pequeño bosquejo, como lo puse en el título de mi ponencia. En realidad en la ponencia puse posguerra entre comillas, y más adelante voy a explicar por qué. Entonces, digamos, con respecto a lo del pensamiento crítico, como lo estaba llamando, Atilio Borón dice que no todo pensamiento crítico, o no toda crítica, mejor dicho, es un pensamiento crítico. Esto quiere decir que no podemos tomar cualquier crítica o algo que se diga únicamente porque, por ejemplo, si se critican, digamos, las acciones de un gobierno, si se critican los posicionamientos de determinado personaje, no lo podemos llamar pensamiento crítico del todo, porque se debe ir más al fondo, digamos, cuáles son las estructuras que están operando en dicho pensamiento, en determinada construcción de representaciones o identidades, digamos. Atilio Borón menciona a Hinckelamert y lo cito textualmente. Dice: el pensamiento crítico exige adoptar como premisa, punto de vista y objetivo irrenunciable la emancipación humana y la preservación de la naturaleza. Entonces, desde esta perspectiva, creo que podemos entender a profundidad cuáles son estos procesos. Para ir avanzando, bueno, que me pierdo aquí entre mis papeles. Parto para entender el arte, parto de la pregunta esta que digamos es la que me guía tal vez para esta reflexión, que dice: ¿cuáles son los elementos sociales, políticos, culturales y económicos que están operando en la construcción de identidad de los autores a partir de la literatura de finales de los años 90, principios de los 2000? En este sentido, el arte, también quiero hacer, digamos, la acotación que lo veo desde dos sentidos. Walter Benjamin lo llama los dos polos del arte, digamos. El primero, que es entender el arte como un documento vivo o testigo de un acto ritual, de un acontecer mágico y sobrehumano. Y la segunda forma es el factor que desata una experiencia profana, experiencia estética de la belleza. Entonces, a partir de aquí es que entiendo el arte, digamos, pero en realidad no voy a entrar a discutir cuál es en realidad la definición quizá de arte, porque sería demasiado amplio y en realidad no es la intención de esta ponencia. Sin embargo, bueno, regresando un poco a lo del pensamiento crítico, que ahorita estoy viendo aquí en mis notas, con
con esto trato de marcar dos posturas también con el pensamiento crítico. Según Atilio Borón, dice que sirve para demostrar los dispositivos ideológicos de la sociedad burguesa y luego también mostrar la necesidad de la sociedad, de una sociedad superior, que solo será posible con la negación o superación del capitalismo y no con la humanización, como se ha tratado de ver desde algunos teóricos con lo de la tercera vía, ¿verdad? Entonces, desde la primera es donde estoy abordando este tema, que es demostrar los dispositivos ideológicos de la sociedad burguesa. Entonces, me centro en este periodo histórico porque ha sido poco estudiado. Yo creo que no ha tenido un abordaje responsable, quizá más allá del análisis que hacen los mismos actores. Entonces, yo creo que puede ser interesante, digamos, ver cómo está operando esto. Para entrar a lo de, ya digamos, a la cuestión de la literatura de los finales de los 90, principios del 2000, podemos hacer la lectura de cómo se refiere Mario Roberto Morales a estos escritores, que ellos mismos se autodenominan de posguerra, digamos, o la famosa generación X, como se le llama, ya que, bueno, lo de la generación X es porque hubo una editorial que se fundó, existe todavía, que fundó Estuardo Prado, que se llama Editorial X, y en esta editorial, digamos, fue una de las válvulas de escape de muchos libros que se publicaron en ese momento. Sin embargo, Mario Roberto Morales los llama posmodernos, digamos, y ahí hace la crítica también de cómo se están posicionando en ese momento posterior al conflicto armado y a los procesos que se habían llevado durante la firma de los acuerdos de paz. Los acusa quizás de posmodernos, y yo creo, digamos, no discrepo, digamos, tanto de esta posición, en el sentido de que se pasa más a una posición en donde el autor es más importante que su obra. ¿Por qué digo esto? Porque es más importante decir o presentar al autor que en preocuparse, digamos, por la calidad estética o por las formas en que se está escribiendo esta obra. En este sentido, yo creo que eso nos dice mucho, digamos, de los posicionamientos de clase, étnicos, culturales que van teniendo los autores. Tal vez voy a situar tal vez a una pequeña cita, digamos, para ilustrar a qué me refiero con esto de la condición de clase o adscripción étnica o ideología que pueden representar estos autores a través de sus obras. Este es un pequeño fragmento de un cuento de Julio Prado, y dice: afortunadamente en esta semana es muy difícil ver un asesinato en esta ciudad. Lo único que vas a ver si sales son las imágenes de iglesias paseándose en procesiones por las calles del centro. El viernes decidí salir a buscarlas. Luego de caminar encontré lo que me temía, una multitud. Era gente pobre en su mayoría. Lo sé porque entre ellos sobresalen muchos borrachos y desdentados. El aire de la calle traía consigo una mezcla de olor a incienso, aserrín, alcohol, pegamento y fluidos humanos. Pero vamos, este es el prójimo, hediondez que invade el espacio, obscenidad, olor a catre, un gusano que arrastra dejando a su paso la estela brillante de la baba. Entonces, este tipo de alusiones son las que me interesan repensar, digo, porque obviamente ya fueron pensadas desde los autores, ¿verdad? Entonces, sin embargo, desde la posición como tal vez practicante de las ciencias sociales, me gustaría abordarlo y ver qué hay, digamos, ahí dentro, cómo se está construyendo al sujeto escritor de literatura en ese momento preciso, porque no podemos entender, digamos, al sujeto fuera de su contexto histórico. Si los juzgamos ahora, probablemente tengamos una lectura muy superficial o una lectura, digamos, alejada quizá de lo que en realidad fueron.
Y a pesar de eso, digamos, también hay que señalar y hacer justicia también en que muchos de los escritores con el paso del tiempo fueron cambiando sus formas de escribir, fueron cambiando sus herramientas estéticas, digamos, y técnicas, y ahora están, digamos, insertos en otro tipo de cuestiones, pero en este periodo en específico eso era lo que se estaba dando. Hago también el contraste con lo que dice Mario Roberto Morales, con una anotación que hace Anabel Acevedo, que también ella ha sido crítica de arte, curadora, y ha, digamos, investigado a esta, más que investigado, pensado a esta generación, pero más adscribiéndose a las ideas de la generación X, digamos. Entonces dice, para ellos la política era un tema vinculado con la violencia, el Estado, los partidos. No querían tener nada que ver con eso y preferían estar al margen de lo establecido. Simón Pedrosa dice, nos juzgaban porque no nos gustaba la marimba y el folclore. Ellos creían que podían tener, digamos, una estética propia. Entonces yo aquí en este momento lo llamo como un quiebre epistemológico en la creación de las obras de arte y en general, digamos, si ampliamos un poco la vista, también en la música, en las artes visuales, también hubo ahí una diferenciación con lo que se venía haciendo en el periodo del conflicto. Entonces, bueno, ya no sé cuánto tiempo me queda. 3 minutos. Bueno, en general esto sería lo que me gustaría. Bueno, solo para terminar, creo que es necesario, como repito, pensar la historia no desde los sucesos superficiales, digamos, o verlos únicamente como algo que pasó, sin entender la esencia, creo yo, de la historia, que es el sujeto histórico, el sujeto que está viviendo y que está siendo atravesado por esa historia. Entonces, yo tengo una propuesta tal vez metodológica que estoy tratando de llevar a la práctica desde mis investigaciones y ir como aportando un poco a esto, que yo lo llamo ahora, digamos, por donde voy, digamos, le pongo etnografía negativa. Lo digo etnografía negativa en el sentido de que busco más que entender las relaciones entre instituciones, entender cómo se está construyendo el sujeto desde su misma posición de clase cultural o ideológica y ver cómo se representa hacia afuera. En realidad no es que esté descubriendo el agua azucarada, digamos, pero yo creo que si lo contrastamos con la literatura y en específico con la literatura de posguerra, yo creo que puede haber un análisis bastante interesante y bueno, espero el otro año también venirles a presentar algo de lo que vaya avanzando. Gracias. Bien. El último tema que tocaremos en esta mesa será presentado por María Fernanda González, estudiante de tercer año en la carrera de Antropología y Sociología en la Universidad del Valle de Guatemala. Nos presentará el tema Transición del arte pictórico en el municipio de Comalapa. Buenas tardes. Esta investigación surge del trabajo de campo que acabo de hacer este junio y es pues conocer más que todo cómo ha sido la transición del arte pictórico en Comalapa, municipio de Chimaltenango. Bueno, ya han habido muchos estudios sobre esto, ¿verdad? También muchas inquietudes de por qué Comalapa es un municipio en donde hay tanta manifestación artística. Linda Asturias y Mónica Berchet participaron en uno de estos estudios para la UNESCO
y ellas contaron en estos hallazgos de que hay 3 conceptos, 3 estilos de pintura que están definidos por la comunidad. El primero es el primitivismo, costumbrismo, realismo y el surrealismo. Y estos pues van surgiendo entre la interacción que tienen los pintores y pintoras de Comalapa con otros medios, ¿verdad? Con galerías, con otros, pues también con los curadores de arte, ¿verdad? Se van adoptando también estos términos, ¿verdad? Comenzando con el primitivismo o el costumbrismo, pues surge a principios del siglo XX y también se le llama arte naif. Este destaca porque es pues no solamente la formación autodidacta, sino que también tiene características como que no tiene punto de fuga, los colores son puros en su mayoría, no hay tantas mezclas. También en las características de la obra, el autor busca poder recrear las costumbres o las actividades de un grupo social y usualmente es pues de su propio grupo social, ¿verdad? En Guatemala pues los que más se destacan en este género son la comunidad Cachiquel y la comunidad Sotujil. En este caso vamos a hablar de la Cachiquel y también lo que suelen o lo que solían hacer es recurrir con los ancianos y ancianas para que les narraran las historias de cómo era que sucedía en tiempos anteriores, ¿verdad? También hay características como la indumentaria, se usa, por ejemplo, en Comalapa el huipil original. No sé, para los que estuvieron en el conversatorio con los compañeros de Camín, contaban de que pues ya no es tan común, ¿verdad? El huipil rojo con las flores y la franja, pero en este tipo de arte, en el costumbrismo, identificamos que es el huipil y el sobrehuipil que constantemente aparece, ¿verdad? Andrés Curruchich es el mayor representante de esta rama. Esta es una de sus obras. Ahí abajo tiene la leyenda, la cofradía. Ya no logro leer, disculpen. Gracias. Bueno, pues fue a principios de 1920 y fue cuando llegó a la comunidad Fidencio Flores, que fue un sacerdote, y lo que él buscó es promover el trabajo de los jóvenes hombres de Comalapa. Entonces daba ciertas capacitaciones, ¿verdad? Daba, por ejemplo, poder hacer velas, escultura y pintura era una de ellas. Andrés Curruchiche fue uno de los primeros y se interesó en el arte y también aprendió a retocar las esculturas, que esto fue antes de incursar en el arte. Tuvo bastante contacto con otras comunidades aledañas como Santa Polonia, Tecpan, San Martín Jilotepeque, en donde le pedían que pudiera retocar estas imágenes y también él reconstruía lo que les faltaba a estas. También pues hay bastante información de él, pues porque es muy famoso, ¿verdad? Entonces, de los que podemos conocer a profundidad cómo era su trabajo. También describen de que se utilizaba distintos materiales, no solamente, digamos, sobre madera, sino también sobre jícaras, sobre plumas, incluso pintaba sus obras, ¿verdad? Él hacía sus propios tintes vegetales y minerales y fue a principios de los 30, cuando estaba Jorge Ubico, lo invitaron a participar a varias ferias y fue en alguna de estas en donde empezó a tener sus primeras ventas. Posteriormente es descubierto por expertos en el tema en Comalapa y ahí es donde él tiene ya estos elementos, ¿verdad? Que empieza a tomar ya pinta sobre tela al óleo, ¿verdad? Estos eran los temas de los que más pintaba: casamientos, bautizos, procesiones, cofradías, entierros, corte de leña
y cofradías, como ya vimos. Él, como vimos anteriormente, aquí también hay, él escribe la leyenda y ya es pues un sello de él también, ¿verdad? Poner el título y el autor, y a veces pone también en la leyenda algún otro recuerdo, como por ejemplo en esta de la cocina, un como extracto de algún rezo. Bueno, pues como les comenté al principio, es un representante a nivel internacional de este tipo de arte, y pues bastantes personas se inspiraron a partir de él, y mencionan de que para la fiesta de Todos los Santos él les abría la puerta de su casa en la comunidad, y ahí fue donde todos los jóvenes se involucraron. Bueno, no todos, ¿verdad? Sus seguidores fueron dándose cuenta de esto y se fueron involucrando posteriormente en el arte, ¿verdad? Continuamos con el realismo. Pues a diferencia del primitivismo, no busca describir costumbres o actividades que ya no se practiquen, sino que busca representar algo que es real, como dice su nombre, ¿verdad? En el caso de Comalapa le dicen también el paisajismo. En este caso voy a narrar un poco sobre el recorrido artístico y la historia de Flavio Mich, que es un pintor de este gremio. Él inició a los 16 años, pues cuenta que tuvo la oportunidad de continuar sus estudios, sin embargo él quiso mantenerse en ese tiempo, si no estoy mal todavía no estaba la Escuela de Artes Plásticas, y pues él no tuvo la oportunidad de continuar con este estudio en el arte, pero todavía se mantiene en esto, ¿verdad? Menciona que es un trabajo en donde tal vez no tiene siempre trabajo, pero pues le provee tranquilidad y también es felicidad, ¿verdad? Menciona también de la gran importancia que tenía el Estado en esa época para los artistas, porque, por ejemplo, estaba la Procuraduría de los Derechos Humanos, en donde estas instituciones los impulsaban, los invitaban a hacer presentaciones, también les compraban las obras, y pues era un espacio para poder dar a comunicar y mostrar su arte, ¿verdad? También pues había necesidad de agruparse, todavía hay, ¿verdad? De agruparse para poder mostrar, para poder presentar en una galería, porque a veces te piden 40, 30 presentaciones, entonces pues agrupas en cuanto a tu gremio, ¿verdad? Pues hay unas cuestiones que hay que considerar, como por ejemplo, le preguntaba de qué hay del tema del conflicto armado, si él había pensado alguna vez en pintar algo sobre esto, y menciona que sí, que le habían solicitado uno de estos cuadros, pero él no se atrevió a hacerlo, fue posterior al conflicto, ya en los 90s, pero pues todavía se veía un ambiente de miedo en Comalapa, entonces pues no quiso hacerlo. Sin embargo, hay otros que sí lo han hecho. Como les contaba, habían instituciones de bastante relevancia para los artistas de esta época, de estos años, y pues menciona que esta Dirección de Cultura y Bellas Artes tenía una gran relación con Serrano Elías, porque cuando él entró la quitó, y ahí se fueron muchos contactos, mucho del crecimiento artístico que había estado pasando en esa época se fue con esta institución, ¿verdad? Y también pues la importancia de los extranjeros en el país, pues porque al haber estas actividades que fomentaba el Estado, ellos llegaban y les facilitaban exposiciones en otros lados de fuera de Guatemala, ¿verdad? Para el arte conceptual, pues es la representación artística de una idea o de un concepto, también como la presentación de un suceso o un evento. Para este tema
voy a presentarles a la pintora Esther Misa. Ella es una mujer joven, maya cachiquel, ya es madre, tiene 2 hijos y pues habla de cómo en su vida, en todo su entorno familiar, siempre hubo presencia de artistas, como nos mencionaron en la mañana, ¿verdad? Hay muchos artistas y pintores en Comalapas y en su caso no era una excepción. Su padre, sus hermanos eran artistas. Sin embargo, ella pues también por el hecho de ser mujer era como que no, vas a arruinar los óleos o no te podemos confiar esto, ¿verdad? Sin embargo, uno de esos profesores la animó para que continuara con esto y que pudiera empezar a participar en pequeños concursos. Ella actualmente es coordinadora de la coordinadora juvenil. Es de un equipo de muralistas, también participó en el 2003 para, no sé si han ido a Comalapa, que están los murales en la entrada. Y pues actualmente se mantiene trabajando en el tema del conflicto armado interno. Ella tuvo mucha participación en Mojomayas, que es un movimiento de jóvenes mayas que va vinculado con Abiwa. Allí fue donde Rosalina Tuyuk le dio la oportunidad para que pudiera pintar en uno de los aniversarios, en donde era la lucha de las mujeres el tema. Ella lo pintó y habían trabajadoras japonesas en ese momento, entonces le facilitaron la presentación en Estados Unidos y en Japón. Y ahí pues fue creciendo también como artista. Esta es una cita a partir de lo que está haciendo ahorita por el tema del conflicto armado interno. Nosotros también tuvimos la oportunidad de ir a varias comunidades y a grabar su testimonio, su experiencia y todo. De eso es como me lleno de tanta información en la cabeza, que digo, bueno, ¿cómo le hago para dar a conocer todo esto? No es que nosotros querramos que vuelva a suceder, sino que nosotros lo que queremos es dejarlo plasmado para que tanto niños, jóvenes y todos los que vienen puedan ver y se visibilice tanto su pasado, su presente y su futuro. Esta es una de las obras de ella. Pues tiene también características como Andrés Curruchich, que pone una leyenda abajo a partir de los testimonios que ella pudo escuchar en Conabiwa con los sobrevivientes y con otros testigos. Ahora, hablando del surrealismo, en Comalapa hay un grupo de mujeres. Primero les voy a leer el concepto. El surrealismo lo definen como la representación de sueños, leyendas y mitos, o de una mezcla de lo real y lo irreal, lo que existe y lo que no existe. En Comalapa, como les contaba, hay un grupo de mujeres surrealistas que fueron una de las primeras mujeres en incursionar a toda esta cuestión artística en Comalapa, y pues cuentan de que fue un reto bastante difícil, porque de haber tenido 50 años de que solamente participaran hombres en este oficio, pues fue difícil para ellas también estar en ¿verdad? Y que pues realmente es como competencia, ¿verdad? Para este gremio voy a contarles sobre Paula Nicho. Paula Nicho fue parte de este grupo de mujeres cachiqueles surrealistas. Ella estuvo junto con Rosalena Curruchiche, nieta de Andrés Curruchich, Adelina y Estela Nicho, hermanas de ellas, Berta Mush, Margalina Roquel, Angélica Mush y María Nicolasa. Inició en 1985 bajo el nombre Pintoras Surrealistas Cachiqueles. Cuenta mucho sobre la importancia que tuvo su familia y pues en su formación familiar para su vida artística.
de cómo ella era una niña, una de las 8 hermanas, y que ella, pues por ser tejedora, su abuelo las miraba y les decía de que iban a lastimarse por estar tanto tiempo tejiendo, ¿verdad? Entonces les dijo de que por qué no empezaban a pintar, así como todos los otros artistas que estaban pasando en ese momento. Y pues ella le llamó la atención y le empezó a pintar. Esta no es la obra, pero es una de las obras en donde ella se pinta a sí misma volando, pero lo que ella ejemplifica en esta cita es de que pues ella siempre se imaginó volando en las nubes, nunca había experimentado ir en avión. Ella lo compara pues ya viéndolo como una historia, ¿verdad? Eso fue antes cuando ella soñaba esto, y pues cuando ella hizo ese cuadro, le puso la comadrona, porque pues iba la señora con un bebé en la mano. La autora Paula Kum ha sido bastante criticada en su comunidad al momento de desarrollar toda su arte, porque ella se atrevió a hacer desnudos de mujeres y también pues de explorar toda esta cuestión de los cuerpos, y siendo una comunidad maya religiosa, no fue pues también recibido por algunos. Les voy a leer la cita. Me han dicho que yo soy libre, que yo no tengo vergüenza, que yo soy una mujer, que es lo que le estoy enseñando a mis hijas, que es malo y que todo lo que me han dicho. Pero yo no soy así, siempre hablo, platico de que es malo, que es bueno, porque la verdad todos somos iguales y lo único que cambia es el hombre y la mujer y ese pedazo de carne que tenemos de diferencia. Eso es porque cuando nacimos desnudas y cuando nos vamos también no nos podemos llevar riquezas, se queda todo y que somos pasajeros, y siempre cuando hay que ver pues dónde estamos y qué es y cómo le estoy contando para hablar del desnudo. Una mujer y todo ahí esa no tiene vergüenza, pero tal vez por la misma religión que ya nos ha atado. Este es el cuadro de su obra, Mi segunda piel, y pues esto es lo que me dijo: ¿por qué no lo voy a hacer yo si yo sé que mi traje es mi segunda piel? Entonces, para muchas mujeres en la comunidad, incluyendo familia cercana a ella, fue bastante choqueante de que ella dibujara la figura desnuda de la mujer con el tejido como que si fuera su piel, ¿verdad? Siendo el tejido pues algo tan importante para ellas. Por último, contarles rápidamente sobre la expresión de la espiritualidad y la religiosidad a través del arte. En este caso, Julián Gabriel Samol, él es un autor que ha tenido una formación no solamente empírica en sus principios, sino que luego se graduó de licenciatura en arte de la Universidad de San Carlos. Su fe es cristiana, pero también señala la importancia de, como descendientes mayas, mantener esta cosmovisión. Él lo representa en su obra, pintando también sobre la vida cotidiana y sobre estas representaciones que tienen para él mucha importancia. Esta es una de sus obras. Si pueden ver aquí arriba la luna, pues me contaba mucho sobre la importancia que tiene la luna, la lechuza y para todos los ritos, ¿verdad? Hoy en día todavía sé manejar legados con respecto a la luna, a las distintas fases que sufre cada 28 días, y claro, nuestra gente acá acostumbrada a respetar la luna llena, la luna nueva, el corte de los árboles en luna llena. También antiguamente se contaba que se buscaban los matrimonios en luna llena para poder engendrar. Y pues esta es otra cita que también me contó. Para mí los temas siempre tienen que trascender, tienen que tener cierto significado y cierto simbolismo. Cuenta mucho sobre que, no sé si pueden ver aquí todos los elementos, ¿verdad? La tecnología, la ciencia. Esta es su ejemplificación del apocalipsis y de cómo todos estos elementos se evidencian hoy en día, y que pues él los ejemplifica aquí en su pintura. Y pues también elementos, ¿verdad?, de cómo la cultura también se ha transformado con toda esta entrada de la globalización a las comunidades también, ¿verdad?
Gracias. Bueno, vamos a tener una breve sesión de preguntas. No sé quiénes quieran participar para alguna pregunta para nuestros exponentes. Tenía más bien comentarios. A Freddy, yo llegué lastimosamente tarde. No sé si hablaste de o tomaste en cuenta en tu investigación a Wagner, a Richard Wagner, el compositor, porque él escribió sobre la obra total. No sé si has oído hablar de la obra total, como más bien habla de las áreas artísticas, digamos, y que la obra total es una teoría utópica en la que se mezcla la pintura con la expresión, el teatro, y no hay espectador y público determinado, sino que los roles cambian. Entonces me hizo pensar un poco en lo que hablabas de la fiesta como obra total, digamos, no en el sentido de crítica capitalista o digamos relacionado con el capitalismo, que fue más tu punto, digamos, pero en el sentido de las diferentes ramas del arte y cómo en una fiesta, por ejemplo, puede ser el ejemplo perfecto de la obra total en la que se mezclan las diferentes ramas artísticas y los diferentes roles dentro del arte.